pero también requiere mucha disciplina. Disciplina de entendimiento, de estudio, de lectura, y provoca muchas preguntas. A veces uno se frustra, y se frustra demasiado. Y cuando nos frustramos en el estudio de cualquier cosa, la tendencia es abandonar. Porque no lo entendemos, porque esto no sé, porque es muy difícil para mí. Pero todos nosotros hemos tardado un promedio de unos 2-3 años a aprender a andar. ¿Verdad que sí? Y cuando somos adultos queremos andar de golpe, de un día para otro. Pero andar se consigue paso a paso y día a día. Así que es lo que queremos hacer a través de estas clases. Que cada clase nos acerque más al Señor y a su conocimiento. En las clases de los profetas menores que Kevin está dando, para mí son de mucha importancia porque estamos estudiando la palabra de Dios. Y francamente creo que el mayor estudio que un hombre puede hacer es estudiar teología. O sea, más bien estudiar a Dios. El estudio de Dios es el mayor estudio que un hombre puede hacer. Y después de esto, el estudio de la Biblia, de su palabra. En nuestra clase de hoy estudiaremos historia. Historia del pueblo de Dios. Y para mí es también un estudio apasionante porque se ve la providencia de Dios a través de los siglos. Pero el estudio de la historia nos tiene que llevar al Señor. No estemos observando un árbol tan de cerca que nos impida ver la totalidad del bosque. Por eso en estas clases lo que queremos es ver el bosque de la providencia de Dios y ver que Dios, que fue fiel en el pasado, también lo será en el presente. Y eso nos tiene que animar. Ahora, hemos titulado estas clases Historia del remanente bíblico. Y ya dijimos la semana pasada qué era un remanente, cómo considerábamos un remanente y qué no era un remanente. Estuvimos hablando de las palabras en la Biblia, en hebreo y en griego, esas palabras tan difíciles. Pero la idea que nos queda de esa clase, en resumen, es que un remanente es un grupito de personas que Dios ha guardado a lo largo de los siglos en la creencia de lo que la Biblia enseña. Cuando hablamos del remanente bíblico, estamos hablando de un grupo de personas, un grupito pequeño, no la mayoría, no el cristianismo nominal que controla, sino un puñado de personas. El Señor Jesús a sus discípulos le llamó manada pequeña, ¿lo recordáis? Esa es otra palabra, esa manada pequeña. Ese grupo de personas que tal vez no aparecerán en los libros de la historia, y si aparecen a veces lo hacen de forma negativa o peyorativa, de desprecio. Sin embargo, es la iglesia de Dios. Y hoy vamos a seguir estudiando a ese grupo de personas, ese remanente bíblico. Ahora, pensaba empezar en el libro de Hechos, pero cuando hemos estado estudiando el Nuevo Testamento, ya estudiamos el libro de Hechos. La intención de la clase no es estudiar el libro de Hechos, sino qué pasó después del libro de Hechos. Y en esta clase es el objetivo que vamos a hacer, lo estamos haciendo a través de unidades didácticas, y cada unidad didáctica es un bloque. Entonces vamos a ver un bloque, después tendremos, si podemos, unos 5 minutos de descanso, si nos da tiempo, y después tendremos otro bloque para seguir después con la clase. La idea es poder así ir cubriendo el material, y como decíamos, haremos cada viernes
una clase primero de profecía y después al siguiente viernes de historia. Iremos intercalándonos. Bien, ahora, la Biblia nos habla en el libro de Hechos del inicio de la iglesia. Hechos capítulo 2, como bien sabéis, inicia allí lo que hemos llamado el inicio de la iglesia nuevo testamentaria. Ya en el Evangelio, el Señor Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. La iglesia estaba en el corazón del Señor Jesucristo. Nuestra postura dispensacional hace una clara diferencia entre Israel y la iglesia. Es cierto que a Israel se le llama la congregación de Dios. La palabra iglesia, del griego eclesia, quiere decir los que han sido llamados fuera. De alguna manera podemos decir bien, Israel era la congregación de Dios en el Antiguo Testamento. Era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero cuando usamos la palabra iglesia, de todos nosotros se entiende que es el grupo de creyentes, los santos del Nuevo Testamento. Nosotros no creemos que la iglesia empezó en el Antiguo Testamento. Creemos que la iglesia empezó y fue inaugurada en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a poner ahí, hay otros pasajes que podrían indicar ese inicio, pero para centrarnos un momento en el Hechos, capítulo 2. Empieza la iglesia ahí y empiezan las bendiciones, las luchas y las derrotas. Cuando Satanás ve que Dios hace algo, él va a hacer dos cosas. Lo primero, intentar destruirlo. Y como no puede destruirlo, ¿qué hace? Intenta imitarlo. Darnos un producto falso. Y de esta manera, ya en el libro de Hechos, vemos el inicio de una apostasía, de una verdad a medias o de una verdad cambiada. Y ya desde el mismo Nuevo Testamento, como estaremos viendo en esta tarde, empiezan a haber falsos profetas, como hubo en el Antiguo Testamento, falsos maestros. Pablo tiene que confrontarlos, Juan tiene que confrontarlos, Pedro tiene que confrontarlos. Y de esta manera, el Nuevo Testamento, en la primera generación de creyentes, estamos viendo el crecimiento del error y de falsos maestros, lobos disfrazados de ovejas. Cuando leemos esto es triste, es aterrante, aterrador. Darnos cuenta que ya, aún estando ahí mismo los apóstoles, muchos se levantaron con una autoridad que no había sido dada por Dios para enseñar una falsa enseñanza. El resultado será que a lo largo de los siglos el error crecerá y ese río de aguas limpias y cristalinas en sus fuentes se convierte en el río Llobregat al llegar al Mediterráneo. Bastante sucio. ¿Qué pasó después de los apóstoles? Bueno, vamos a intentar ver algunas cosas en esta clase. La primera es darnos cuenta de la necesidad de estudiar la historia de la iglesia. Aunque sea difícil, aunque sea triste, y muchas veces es la historia más triste que he leído. Porque cuando uno la lee se da cuenta qué fácil es que el hermano esté contra el hermano. Ya no es Satanás contra la iglesia, o el mundo contra la iglesia. Son los problemas internos de la iglesia. El padre contra el hijo contra el padre. El hermano contra el hermano. Y esas luchas son tristes. Pero como he dicho, es necesario estudiarla porque nos va a dar varias cosas necesarias para nuestra propia vida cristiana. La necesidad de estudiar la historia de la iglesia, primeramente, porque en un sentido podemos recibir sabiduría. No hay duda alguna que cuando estudiamos el pasado nos tiene que dar lecciones para no cometer los mismos errores. Estudiar cómo Dios ha obrado nos va a hacer entender su manera de actuar, de obrar. Entender cómo las primeras iglesias se constituyeron, cómo los primeros evangelistas fueron a ganar almas, cómo el apóstol Pablo predicó el evangelio, cómo Pedro se dirigió a la multitud, nos dará a nosotros los principios básicos para imitarles. Por eso necesitamos estudiar historia de la iglesia, para también ver los errores que se cometieron, las faltas graves, las luchas incesantes por poder y personalidad.
La Biblia nos hace sabios para la salvación. Pero ¿cómo fue la Biblia preservada? ¿Cómo ha llegado la Biblia hasta nosotros? ¿De qué manera se determinó qué libros eran inspirados y qué libros no? ¿De qué manera se determinó el canon? Todo eso, la única manera que podemos saberlo es haciendo nuestra investigación. Estamos en el siglo XXI. Se han escrito ríos, sino mares de tinta en cuanto al cristianismo. Y lo frustrante es que hoy uno tiene que navegar en esos mares de tinta, intentando encontrar un buen viento que te lleve a puerto, intentando apartar la verdad del error y lo que es paja de lo que es realmente buen trigo. La cizaña ha crecido en medio de la iglesia y ha crecido abundantemente. Por eso es necesario que estudiemos, que veamos, que discernamos, para que de esta manera seamos sabios. Pero, ¿es esto útil? ¿De verdad vale la pena que estemos aquí un viernes de frío estudiando historia de la iglesia? ¿De qué nos va a ayudar? En muchas cosas. Por eso digo que sí, es útil y muy útil. La Biblia dice que seamos sabios y no sagaces, me parece que es la versión antigua la palabra que usa, como serpientes. Astutos es la idea. Sabiduría tiene muchos aspectos, pero por desgracia nos falta sabiduría. La iglesia de hoy está siguiendo un neocristianismo, un falso cristianismo, por falta de sabiduría, por falta de sagacidad. ¿Por qué? Porque hemos olvidado las lecciones del pasado. Así que nos es útil porque nos da aclaraciones de lo que es la verdad, de lo que es el error y qué pasó después del libro de Hechos. Es beneficioso este estudio mucho. Primeramente, ¿por qué es beneficioso? En primer lugar, confirma nuestras creencias. ¿Por qué creemos lo que creemos? Nuestra fe se basa, decimos, en la Biblia como única norma de fe y de práctica. Pero es que la Iglesia Católica dice lo mismo. Y es que los testigos de Jehová dicen lo mismo. Entonces aquí hay un problema. La única roca verdadera es Jesucristo, no es Pedro, ni Rutherford, ni Russell. La única autoridad es la Biblia. Por eso tenemos que estudiarla y tenemos que ver cómo se originó el error, de dónde vinieron las falsas enseñanzas, para que podamos confirmar lo que creemos. ¿Por qué creemos en la Trinidad? ¿Por qué creemos en la manifestación de los dones de una manera neotestamentaria? ¿Por qué creemos en el Señor Jesucristo como 100% hombre y 100% Dios? ¿Por qué creemos que el Espíritu Santo es Dios y no una fuerza activa como hacen los testigos de Jehová? ¿Por qué creemos que la Biblia es inspirada y que algunos libros que llaman deuterocanónicos y en realidad son libros apócrifos no son libros dados por Dios, que no forman parte de la revelación divina? Bueno, la historia de la Iglesia nos confirma nuestras creencias. En segundo lugar, confirma nuestras prácticas. Ahora, cuando uno estudia la historia de la Iglesia, y ya lo veremos, pronto vamos a descubrir muchas cosas interesantes y muchas prácticas que entraron en la Iglesia y formaron parte del cuerpo de doctrina, que eran cosas realmente que pertenecían al mundo, al paganismo, a las falsas religiones. Y uno va a descubrir que hay ciertas cosas que hacemos hoy en día que hacían también las mismas iglesias nuevotestamentarias. Y no estoy hablando de cosas tanto de doctrina, sino incluso de principios bíblicos. Me acuerdo haber leído que los primeros creyentes no iban a las Olimpiadas. Ahora, esto a lo mejor os asombra, pero os pondré el ejemplo de por qué no iban a las Olimpiadas. Las Olimpiadas eran deportes varoniles para hombres y corrían todos desnudos. Así que los primeros creyentes se dieron cuenta que como creyentes no era digno de un creyente ir a ver desnudez en el campo de atletismo. Bueno, no estoy diciendo que no vayamos hoy a las Olimpiadas, hoy es bastante diferente, aunque cada vez se parece más a como era antes, ¿verdad? La inmodestia de cómo van los atletas y las atletas. Pero eso nos da un pequeño ejemplo, nos confirma nuestras prácticas, por ejemplo en la modestia. Nos confirma nuestra práctica, por ejemplo, en la separación de la iglesia y el gobierno, como las buenas iglesias
han hecho por siglos. Y veremos esto. En tercer lugar, evidencia las fuentes de las falsas enseñanzas. Cuando era niño me gustaba jugar con el barro. No sé si alguna vez habéis hecho. Algunos niños se lo comen el barro, he visto hacer eso, yo no me lo comía. Jugar con barro es divertido. Pero llega un punto que uno se cansa de jugar de barro porque ensucia bastante, ¿verdad que sí? Estudiar la historia de la Iglesia es lo mismo, es jugar con barro. Muchas veces os vais a sentir así, leyendo de concilios y luchas y posturas y determinaciones y personalidades, y al final uno se siente que se han ensuciado las manos, no entendiendo nada. Pero hay una buena parte, nos enseña a discernir la verdad del error, al darnos cuenta cómo empezó el error. Y nos ayuda después de habernos lavado las manos a tener las manos limpias y abrazar el agua fresca de vida. Responde también a la autoridad de la Iglesia. Ahora, no nos dejemos engañar aquí con lo que estoy diciendo. ¿Os suena? La Iglesia es autoritaria, lo que dice la Iglesia va a misa. Eso es lo que la Iglesia católica nos ha enseñado, ¿verdad? El Papa es la voz autoritativa de la Iglesia. Bueno, vamos a intentar equilibrar la verdad. La voz autoritativa es Dios. La Biblia es nuestra única norma de fe y de práctica. Pero a lo largo de los años, en la historia del pueblo de Dios verdadero, la Iglesia ha vociferado, esa palabra no sé si existe, ha puesto con toda su voz, con toda su fuerza, la verdad. La Iglesia se ha convertido en una heralda de la verdad. Ha predicado la verdad, ha defendido la verdad. Y en ese aspecto la Iglesia se ha vuelto en una autoridad que ha defendido la verdad. Por eso digo que vayan con mucho cuidado, porque la Iglesia Católica utilizó este pensamiento para meter a los herejes en las prisiones y quemarlos. Pero es que la Iglesia Católica no es la Iglesia del Señor Jesucristo. Y esta afirmación que acabo de soltar no ha explotado nada aquí en esta clase, pero podía haber explotado muchas cosas. Un amén, por ejemplo. Las 95 tesis que Lutero clavó están diciendo lo mismo que yo he dicho. La Iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia viva y verdadera. Pero la Iglesia Católica hace años se apartó de ese grupo y formó una religión con un líder a su cabeza que es el Papa. Creo que el 31 fue el día de la Reforma de esta semana. Y es bueno que recordemos lo que hombres, hermanos nuestros, aún con diferencias que tenían, no creíamos 100% como Lutero creía, o como Calvino creía, o como Zwinglio, tendríamos diferencias, ya veremos algunas de ellas en el futuro, pero eran hombres que Dios levantó para poner el dedo en la nariz del Papa y decirle al Papa, tú no estás siguiendo el precepto de Dios. Y nos falta hoy en día esa valentía. No nos jugamos la vida, gracias al Señor, pero sí necesitamos manifestar verdades grandes. Por último, estudiar la historia de la Iglesia nos avisa del peligro de la corrupción doctrinal. ¿Habéis escuchado hablar de la Iglesia emergente? No. Ya hablaremos de ello ya. ¿Cómo es que miles de creyentes, entre comillas, no son capaces de discernir la verdad del error? ¿Cómo es que la Iglesia en nuestros días está abrazando mentiras? Simplemente es porque han dejado la verdad de la palabra de Dios y han creído las filosofías del mundo. Entender la historia nos ayudará a ver la corrupción doctrinal del pasado. Así que fijaros que es importante este estudio, ¿verdad? Con algunos problemas encontrados, sí, claro que hay problemas a la vez de estudiar la historia, lo he dicho antes, de intentar navegar en un mar de confusión. Registros incompletos, falsificaciones, registros perdidos, opiniones y opinionismos, doblegar o doblar, mejor dicho, la verdad. Cuando uno lee todo esto, dices, ¿qué es verdad? ¿Y verdad que es frustrante? Porque hay cosas que damos por sentado que son falsas. Y nos toca volver a leer las fuentes y volver a leer lo que aquellos creyentes decían. Por eso estamos estudiando los grupos disidentes. Porque si hoy yo menciono, por decir a alguien, a los hugonotes,
Seguramente dirá alguien, uy, los hugonotes eran herejes. Si yo menciono a los valdenses, alguien podrá decir, uy, los valdenses eran herejes. Bien, cuando estudiamos esos grupos nos damos cuenta que creían como tú y como yo. Más o menos. Con alguna diferencia. Pero no es cierto que hoy en nuestros días los bautistas creen diferentes a las asambleas de hermanos y a los presbiterianos. Creemos bastante diferente a los wesleyanos, ¿verdad? Sin embargo, muchas de las personas que he mencionado son creyentes, aún con diferencia nuestra. Por eso tenemos que estudiar la historia de la Iglesia, para ver por qué aparecieron las diferencias, dónde surgieron los diferentes grupos, y con la ayuda del Señor lo haremos. Vamos a intentar hacer esto, vamos a intentar mirar a través de la niebla, y la niebla a veces es muy espesa, y a veces uno cuando está estudiándolo se colapsa y dice, ¡wow! No entiendo nada. Pero sabes, si continúas andando en la niebla, al final llegarás a un punto donde no habrá niebla. Y cuando uno llega a ese punto es glorioso. No hay duda alguna de los apóstoles, tenemos la autoridad de la palabra de Dios revelada en la Biblia, esos 27 libros que forman el Nuevo Testamento. Y nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa palabra no quiere decir que me inspira como la poesía. Quiere decir que es el mismo aliento de Dios. La palabra es theopneutos, la misma respiración de Dios. Y me ha sido dada para que yo pueda poner mi confianza en ella. Por eso es útil para enseñar, para redarguir. En este aspecto es lo que llamamos la autoridad de los apóstoles. Hemos hablado del credo apostólico, un credo que realmente no escribieron los apóstoles, ni mucho menos, pero que en el cuarto siglo se determinó un resumen de doctrina que manifestaba las enseñanzas de los apóstoles. Eso fue claro hasta el año más o menos 100, cuando murieron, y ahí empieza la gran nube. Y esta vez no la gran nube de testigos, como dicen hebreos. Y no sé si llamarle la gran niebla. Si le llamo el gran agujero negro, ahí ya me he pasado. Pero sí que es una niebla, de verdad. Intentar andar con ella es complicado. Empieza, por ejemplo, en el Edicto de Milán, Constantino, año 313. Ahora, sabéis la historia, la habéis leído, ¿verdad? Constantino, emperador romano, se da cuenta que su imperio se está deshaciendo. Tiene enemigos por todos sitios. Así que en una de esas ocasiones donde él va a enfrentar al enemigo, tiene una visión. Su madre, Helena, le ha hecho devoción y le ha dicho que siga a estos cristianos que son buena gente. Él tiene una visión, algo así que le dice, con esta cruz vencerás. ¿Y qué hace? Pinta la cruz del cristianismo en los escudos de los soldados. Se enfrenta a la batalla y vence. ¡Ah! Dios ha contestado. Constantino se ha convertido al cristianismo. Y ahora, como bien convertido al cristianismo, en el Edicto de Milán permite que el Imperio Romano deje de perseguir a los cristianos y todos los cristianos puedan tener libertad absoluta porque el emperador mismo es cristiano. Ya, por supuesto, el emperador seguirá siendo también el jefe o la cabeza de la religión pagana. Él seguirá teniendo el título Ponte Facere, el que hace puentes, es lo que quiere decir en latín, entre la divinidad y el hombre. Tendrá el título de Pontificus Maximus, el máximo pontífice. Constantino juega una duplicidad hipócrita entre el cristianismo y la religión pagana. Buen político. Pensé que los políticos de ahora son como son, no hablaré mal de ellos, pero ya en Roma eran políticos y buenos políticos. Constantino jugó a la política. Su edicto de Milán hizo que el caimiento de su imperio, el deshacerse de ese imperio frenara. Consiguió muchas cosas, simpatía, la economía empezó de nuevo a establecerse. Es interesante también que Constantino empezó a donar los templos que eran usados para adorar a los dioses romanos y ahora los dio a la iglesia. No hace falta ir muy lejos, aquí mismo en Castellbisbal.
Hay una pequeña, es pequeñita, una pequeña iglesita o edificio de iglesita, no llega a ser más grande que esta habitación, tal vez un poco menos. Construida, dicen, por lo que he leído, entre el siglo IV y V. Debajo de las ruinas hay varios enterramientos. No le digáis a nadie a esto. No queremos que alguien vaya a sacar los esqueletos que hay ahí debajo. Pero lo más interesante de esa pequeña capilla es que hay una piedra grande con una inscripción. I-O. Esa es la inscripción. I-O. Que quiere decir Júpiter Omnibus. Que no es un autobús. Es el gran Júpiter. Un edificio levantado a la adoración de Júpiter, ahora utilizado como capilla cristiana. ¿Y qué me decís de la gran catedral de Tarragona? No sé si habéis podido entrar ahí en el claustro, y en una de esas puertas grandes del claustro te das cuenta que es la entrada de un templo pagano, dedicada también al dios Júpiter. Y está ahí una cabeza de toro, de cuerno, y lo ves todo ahí. La mezcla entre la verdad y el error es lo que es la apostasía. Pablo dijo, ya está obrando el espíritu de error. En los días de Pablo, el espíritu del anticristo, la apostasía estaba creciendo en esos días y ha seguido creciendo a lo largo de 21 siglos. Pero Constantino puso una piedra a ese inicio de la apostasía. Cuando el gobierno determinó la autoridad de la iglesia. Cuando la cabeza del gobierno se convirtió en cabeza de la iglesia. Cuando una persona convencida y no convertida determinó lo que iba a hacer o deshacer o dejar de hacer. Él fue el que determinó el concilio de Nicena, y hablaremos de él también. Y de repente, en vez de defender la verdad, siguió los consejos de su pastor personal, Eusebio, y expulsó al que defendía la verdad y abrazó el error. Y después de un tiempo se dio cuenta que había metido la pata y volvió a intentar arreglarlo todo. Y así Atanasio volvió de nuevo al imperio. Hablaremos de esto más detenidamente. Pero Constantino hizo mucho bien y a la vez plantó mucho mal. Es lo que pasó durante ese tiempo. En el 325 es el concilio de Nicena. Dios bendijo este tiempo. Los errores habían crecido, las luchas habían crecido. La divinidad del Señor Jesucristo estaba siendo atacada. Y de ahí como rebote sería atacada la Trinidad y también el Espíritu Santo. Fijaros cuántas cosas estaban en juego en el 325. Atanasio confirmó también los 66 libros del canon en el 367. Desde el año 100, más o menos, al 367, se estaba aún discutiendo qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Ahora hoy, gracias al Señor, tenemos un Nuevo Testamento. Y gracias al Señor, cuando subimos al púlpito el domingo a predicar, cualquiera de los hermanos, y empieza a predicar, y dice, abramos la Biblia en la carta a los romanos. Todos leemos la carta de los romanos con la autoridad de saber, esto es palabra de Dios. Pero imaginaros que yo subo al púlpito y digo, vamos a abrir la Biblia en la epístola de Hebreos. Y tú dices, ese libro no está en mi Biblia, porque ese libro no ha sido inspirado. O vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Y tú dices, no, ese libro no está inspirado. ¿De qué servía entonces el mensaje predicado ese domingo desde el púlpito en el libro de Apocalipsis? Es lo que estaba pasando durante esos años. La palabra de Dios estaba siendo en duda y como veremos, debido a que había tal cantidad de libros falsos, que el error fue grandioso. No voy a ir en esta tabla del tiempo muy lento porque es muy larga y sé que apenas la veis tampoco, ¿verdad? Ahí está la letra muy pequeña, pero recordar algunas fechas importantes. El año 30, más o menos, yo sé que hay un descuadre en el calendario judeo-cristiano y romano,
Pero más o menos en el año 30 es el ministerio, crucifixión y resurrección de Jesucristo. En el año 30 al 100, Clemente de Roma. Y en el año 36 hasta el 69 es cuando el cristianismo está centrado ahí en Jerusalén. En el año 47 al 57, los viajes misioneros de Pablo. Y en el año 49 al 50, el concilio de Jerusalén. Esa fecha es importante, ese dato es importante. El concilio de Jerusalén es cuando se dan cuenta los apóstoles que los gentiles se están convirtiendo. ¿Y ahora qué hacemos? Porque los judíos llamaban a los gentiles goshim, perrillos. Sí. Pero ahora resulta que los gentiles también son aceptos de Dios. Y tienen una polémica. ¿Qué hacemos? ¿Les hacemos circuncidar? ¿Les hacemos cumplir la ley? ¿Les hacemos que hagan sacrificios? ¿Qué hacemos con los gentiles? Y empieza una polémica grande en la iglesia. Los judaizantes que decían, sí, los gentiles tienen que hacer todos los ritos que la ley marca, y aquellos que no lo eran. Esa lucha entre la ley judaizante y la gracia aún sigue en nuestros días. Como alguien me dijo, hay dos posturas a lo largo de la iglesia. La postura de los Gálatas y la postura de Corinto. Los Gálatas es cumple la ley, cumple la ley, cumple la ley, cumple la ley. Los Corintios es haz lo que quieres y vive como puedas. Las dos posturas son erróneas. Pero el concilio de Jerusalén va a poner muchos puntos sobre las sillas. Pero va también a demarcar diferencias notables entre los mismos apóstoles, al punto que Pablo tiene que llamar en pocas palabras hipócrita a Pedro. Y qué fuerte, ¿verdad? Que un apóstol le diga a otro que eres un hipócrita. Pero es que lo era. Como yo digo, no le insultó, simplemente le definió. Le dijo lo que estaba haciendo mal. Y no creo que Pablo lo hiciera por odio o lo hiciera por rencor. Lo hizo por amor a la verdad, por amor a la palabra de Dios. Pero ese concilio de Jerusalén parecía haber cerrado muchas preguntas, pero muchos no escucharon las respuestas que se habían dado. Y por siglos va a continuar esta tendencia de judaizantes, guardar la ley, mantener la ley, somos salvos por las obras, tenemos que hacer obras, guarda la ley, en vez de entender la gracia. He marcado en amarillo varios nombres que nos van a sonar a lo largo de este estudio, a lo largo de este año. Clemente de Roma, Policarpo, se convirtió en obispo de Esmirna, ya hablaré de la palabra obispo. Tomó el lugar de Juan, cuando Juan el Amado murió después de habernos dado varios libros de la Biblia. Policarpo, discípulo de Juan, tomó su lugar. Papías, obispo y autor de la exposición y los dichos del Señor. La primera epístola de Clemente es uno de los primeros escritos cristianos que no está en el canon. Interesante, pero es uno de los primeros que tenemos. Y después también encontramos los mártires. El martirio de Ignacio, obispo de Antioquía, quien escribió varias epístolas. Y un libro muy, muy importante, aunque no sabemos quién lo escribió, la Didaché. Está escrito Didaché. Estaba estudiando latín con mi hija justamente hace un par de meses y veíamos la pronunciación latina. Y decía el libro de latín que hay dos maneras de pronunciar, la clásica y la eclesiástica. La clásica usa la K en el C, Didaché. La eclesiástica dice Didaché. Así que si escucháis esas dos diferencias es por esto. Y por último, hay una carta de Policarpio a los filipenses, aunque no sabemos si es la verdadera carta. Voy a saltar esto porque este cuadrito hablaremos de los gnósticos ahora en otro, pero estos son los primeros datos que llegan a nuestra mente después de los apóstoles. El inicio de hombres que han tomado el lugar de los apóstoles. Ya los apóstoles no están. El Señor se los ha llevado. Han terminado su misión en la tierra. Nos han dado el fundamento apostólico, como también se nos dio el fundamento de los profetas en el Antiguo Testamento. Nos han dado verdades y ejemplos. Y ahora la segunda generación de liderazgo en la iglesia ha de tomar las riendas de las congregaciones. Entre ellos Clemente, Policarpo, Ignacio.
y muchos otros que fallecieron perseguidos. Cómo lo hagan va a determinar el rumbo que va a seguir la Iglesia. Ahora, pensemos un momento aquí, es muy interesante donde estamos llegando. El Señor ya no está, los apóstoles ya no están. Están los discípulos de los apóstoles, los que toman el lugar de los apóstoles. Ellos tienen la revelación de la palabra escrita, las enseñanzas que han recibido oralmente de los apóstoles. ¿Podéis imaginaros qué majísimo sería esto? En vez de escucharme a mí el domingo, escuchar a Policarpo, y que pudiéramos escuchar a Policarpo decir: yo me acuerdo cuando estuve con Juan y Juan me contaba lo que el Señor les decía. ¡Wow! Cuando el Señor andaba por aquellos campos y cogían un poco de trigo y mientras comían el trigo, el Señor les hablaba y les... ¿Cuántas palabras dijo el Señor que no están en la Biblia? ¿Y cuántas palabras esos hombres habían oído del Señor y recordaban en sus cabezas? Es algo tremendo. Nos hubiera gustado tener una cámara de vídeo, una grabadora para grabar todo eso, ¿verdad? Pero no lo tenemos. Lo triste es que muchos no escuchaban. Yo creo que esos hombres hicieron su trabajo. Policarpo, Clemente, Ignacio, hicieron su defensa de la fe y su predicación de la verdad. Pero el error es como las malas hierbas. Si alguna vez habéis tenido un huerto me vais a entender, o una planta, aunque sea una maceta en el balcón. Plantas algo y no crece. Pero las malas hierbas parece que salen solas, es que no hace falta ni regarlas. Lo mismo pasa con la verdad. ¿Y por qué era eso? Bueno, varios factores. Imaginaros, intentemos imaginar la escena. Nos encontramos en el año 100, los primeros siglos, vamos a decir del 1 al 3, más o menos, antes del 4, esas fechas. Y el Nuevo Testamento todavía no está completo, como hoy lo tenemos. Circulan cartas por ahí, wow, si circulan, ya lo creo. En el mismo tiempo de Pablo les dice a los de Tesalonicenses que lean las cartas. Y Pedro, hablando de las cartas que Pablo ha escrito, les llama escritura. Corren las cartas, corre la palabra de Dios, pero no hay una Biblia. ¿Sí? La Sociedad Bíblica de Jerusalén, si es que existió algo así, todavía no había impreso la primera Biblia. No había el texto griego de Erasmo de Rotterdam. No había nada de eso. Lo que había eran cartas que circulaban, hechas con materiales muy fáciles de que se perdieran. Algunos pergaminos, algunos más baratos todavía. La palabra de Dios fue escrita en tabletas que usaban los romanos, los niños de la escuela usaban incluso tabletas de cera. No había papel, la folio como hoy tenemos nosotros. Tenían que utilizar papiro y pergamino. Y esos preciosos libros del Nuevo Testamento van a empezar a sufrir incluso persecución. ¿Cuántos libros de la Biblia se quemaron junto a los creyentes que murieron en las hogueras? Miles. Muchos. El Imperio Romano estableció una persecución directa. Diocleciano destruyó cientos de copias de los manuscritos bíblicos. Lo curioso es que cuando Constantino, el emperador, dijo: traedme copias de los escritos sagrados, de su mismo palacio salieron copias. Y los historiadores no saben cómo que Diocleciano no pilló esas copias. La palabra de Dios es poderosa. Pero todavía no tenían completo el Nuevo Testamento esos creyentes. Y había lucha por saber qué es la palabra de Dios. Otra cosa es que había varios niveles de conocimiento y educación. Eso ya pasaba. ¿Quiénes tenían el conocimiento? Los ricos. Sí, pero también, ¿sabéis que había unos esclavos por ahí que se llamaban pedagogos? Los pedagogos, que eran los que cuidaban a los niños de los ricos. Y estos tenían conocimiento, estos sabían leer. Muchos esclavos eran profesores. No ha cambiado mucho la cosa desde entonces, ¿verdad? Los profesores siguen siendo esclavos muchas veces. Pero el conocimiento no era grande. 80 y pico, casi 90% de la población en Roma era esclava. Así que eso hacía también un grave problema.
tenían que leer las Escrituras con tal vez solamente un manuscrito de la Biblia para toda la congregación. Nosotros tenemos, ¿qué? ¿10 Biblias en casa? Cada uno de nosotros. Pero aquellos primeros creyentes apenas tenían libros de la Biblia. Así que eso fue un factor que iba a traer problemas. También había una explosión y crecimiento de nuevas iglesias. Y hermanos, esto es una bendición tremenda, sí, pero es un reto tremendo. Muchas veces he dicho a nuestra propia congregación en Castellbisbal que si el Señor nos respondiera, si el Señor enviaba un avivamiento, ¿estaríamos preparados para ello? Si ahora las personas literalmente empiezan a hacer cola para entrar a la iglesia, empiezan a convertirse, uno detrás de otro, familias enteras, ¿estaríamos preparados para ello? Para poder discipular, enseñar, cuidar. ¿Sería tanto el trabajo? Hablaba con un misionero el otro día, no sé si son datos ciertos lo que voy a dar ahora, pero me dice que mientras que en países como Sudamérica e incluso África, en África me decía el 27% de cristianos en África, creyentes, en Sudamérica un 25% de creyentes, en España un 0,04%. Si esos datos son verdaderos, qué miseria de país que vivimos, ¿qué ha pasado? Hay una urgencia de levantar iglesias, hay una urgencia de predicar el Evangelio. Pero en esos días el Evangelio golpeó con tal fuerza que hubo una explosión de crecimiento de nuevas iglesias. Y la pregunta es, ¿quién preparó a los líderes? Voy a usar las palabras bíblicas, y la palabra bíblica es obispo, presbútero, a los obispos y a los diáconos. ¿Quién preparó a esos maestros? Bueno, la palabra obispo hoy en día se usa para hablarnos del obispo aquí de Barcelona, ¿verdad? No. El obispo, la Biblia dice, el que desea obispado, buena obra desea. Indica la función, la otra palabra que usamos es anciano, ¿verdad? La iglesia ahí en Badía es un buen ejemplo. Indica la madurez espiritual de estos hombres de Dios. Pero esos hombres que se acababan de convertir, ¿cómo iban a ser educados? ¿Ves el problema que estoy viendo? Estamos viendo cómo iglesias están surgiendo y ahora esos hombres tienen que ser preparados. Ahora, Dios no llama a personas preparadas. Prepara a personas llamadas. Es un cliché. ¿De acuerdo? Es una buena frase. Cuando Dios llama a alguien, sabe que ese alguien es inútil. Pongámonos en el lugar que nos corresponde. Quien hace la obra es Dios, y quien bendice es Dios, y quien lo hace todo es Dios, y nosotros somos herramientas. Si Él quiere usarnos, nos usa, y si no, tiene a otros que puede usar. No hay nada de que gloriarnos. Amén. Pero sin duda alguna, Dios toma a alguien que no está preparado y dice, tú vas a ser una herramienta en mis manos. Y lo prepara. Pero también hay por nuestra parte una gran necesidad de prepararnos para el ministerio. Y por eso sé que estáis aquí. Amén. Porque estáis aprendiendo cosas que son útiles para servir al Señor. Y en nuestros días es igual de necesario que fueron en esos días. En esos días, ahora lo veremos, estaban surgiendo falsas religiones, falsas filosofías, y tenían que dar respuesta de su fe a cualquiera que les preguntase. Tenían que defender. En Judas vemos que contendáis ardientemente por la fe dada una vez a los santos. La palabra contender es la palabra griega agorizo. Quiere decir agonizar, tiene ese significado, o sea, con ardor. Cuando hablamos del Barça, hablamos con ardor. Cuando nos enamoramos de alguien, hablamos con pasión. Y cuando hablamos del Señor, parece que nos deban algo. Se nos quita la pasión y el ardor, ¿verdad que sí? Y debería haber ese ardor. Bien, la explosión y crecimiento de nuevas iglesias fue muy, muy importante. Pero hay otra cosa. ¿Qué me decís de los idiomas? Ahora, aquí no hay muchos problemas. Los hermanos que hay en nuestra iglesia, tenemos personas de América, tenemos personas de Rusia, tenemos personas de Colombia, tenemos personas de Ecuador, tenemos personas de España, pero todos hablamos el catalán y nos entendemos bien. No es así.
No hay tanto problema en el idioma. Con el castellano nos entendemos, el catalán nos ayuda. Pero estas personas, medos, persas, de Egipto, ¿cuántas personas fueron a Jerusalén el día que Pedro predicó? Y el don de lenguas fue dado para que esas personas escucharan el Evangelio. No para hacer de Pedro o los demás apóstoles alguien que, wow, qué magia lo que sabe hacer. La gloria no está en la herramienta, está en el doctor que utiliza la herramienta, en Dios mismo. Pero eso fue un reto para la iglesia primitiva. Y en el libro de Corinto vemos este punto que estaba pasando, que uno se levantaba y empezaba a hablar un idioma. Eso es hebreo. Y otro se levantaba y decía, ¿este qué ha dicho? Y mientras uno estaba ahí hablando, el otro se levantaba y decía, Megnoito, Evangelion proston theon, y empezaba a hablar en griego. Bien, muy bien. Y otro hablaba en romano. Facta non verbo discípulo de exterat. Y uno al final dice, ¿y esto qué es? ¿Qué cacao que se arma? Y es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Eso significó un reto. Pero ¿cómo llevas el Evangelio a personas que nunca lo han escuchado, que hablan un idioma que tú no hablas, a menos que el Espíritu de Dios te use, te utilice y te capacite para hacerlo? Ahí vino el reto de la iglesia primitiva y también la necesidad de usar un idioma que pudiéramos comprendernos. En nuestros días, lo que llamamos la lengua franca es el inglés. La lengua comercial, cada vez más es el chino, pero bueno, estamos ahí estudiando mandarín todos, ¿no? Pero el idioma con que podemos defendernos cuando viajamos internacionalmente es el inglés, francamente, en nuestros días. Pero en aquel entonces, ¿sabes cuál era? Era el griego. El griego era la lengua utilizada por comerciantes y era la lengua utilizada por eruditos, por maestros. Era el griego. La escuela helénica estaba teniendo mucha fuerza, la cultura helénica. Más tarde, en la Edad Media Baja, sería el latín, el idioma de la iglesia. Perdón, Jesús y sus discípulos no hablaban latín. Hablaban arameo y griego, pero no latín. Así que vemos y veremos la diversidad de idiomas como el reto a la iglesia. También tenemos la dificultad geográfica y logística. Claro, fue una dificultad bastante grande, bastante grande. Porque hoy agarras un avión y te vas, ¿qué? En 10 horas, Estados Unidos, allí donde sea, francamente iría rápido, pero Pablo para venir a España tuvo que agarrar un barco, embarcarse ahí en Roma, venir hasta el buen puerto. Algunos dicen que fue Tortosa, yo creo que fue Tarragona. Cádiz pudiera ser. Jonás quería ir para esa zona. Tenías que viajar por días antes de llegar al objetivo. Era un problema logístico y geográfico. ¿Cómo llegó el Evangelio a España? ¿Quién fue el primero que lo trajo? ¿Pedro? Ya veremos. Pedro nunca estuvo aquí. Santiago, claro, Santiago, porque ahí tenemos una gran catedral, ¿verdad? Santiago nunca estuvo aquí. ¿Quién trajo el Evangelio? Venid a la próxima clase, contestaré a esa pregunta. Diversidad cultural. Bueno, griegos y judíos, hemos hablado de esto, así que no hay mucho problema en cuanto a la diversidad cultural como una de las presiones sobre la iglesia primitiva. Tenían que intentar minimizar los problemas de la iglesia. Y ahí en el libro de Hechos lo vemos, ¿no? Los griegos nos están dejando aquí a las pobres viudas griegas y los judíos se están ocupando solamente de los judíos. Y los apóstoles están en los pobres que están ahogados intentando estudiar la palabra y predicar, y lo único que hacen es poner mesas y al final ya se cansan y dicen, un momento, esto no es justo, no es bueno para la iglesia. Buscad hombres llenos del Espíritu Santo para poner mesas. Wow, ¿cómo cambiaría la iglesia si todos los que hacen algo en la iglesia estuvieran llenos del Espíritu Santo? ¿Verdad que sí? Hoy los llenamos de otras cosas, de conocimiento, de títulos o de orgullo. O de talentos, claro, si uno sabe tocar bien el piano, lo ponemos a tocar el piano, aunque esté lleno de la carne más que del Espíritu Santo. Pero la idea inicial era llenos del Espíritu Santo para servir al Señor.
independientemente del reto cultural. Es el peor de todos los problemas que atacó la iglesia primitiva. El peor de todas las presiones, como ahora vamos a ver. La naturaleza humana. Lenin creía que el hombre es bueno por naturaleza. Maquiavelo creía que el hombre es perverso por naturaleza. La Biblia me dice que el hombre es pecador por naturaleza. Y esa naturaleza humana es lo que degradó la iglesia primitiva. Esa habilidad del hombre de recibir algo de parte de Dios, algo puro, santo y perfecto, y modificarlo al punto de ser irreconocible. Vamos a Hechos 8:18. Si podéis, Juan, por favor, porque tienes ahí una Biblia bien grande, puedes leer en Hechos 8:18. ¿Ya? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. A eso se le llama simonismo hoy en día, por Simón el Mago. El dinero todo lo compra, ¿verdad? Eso nos dicen. Bueno, hay algo que no compra: el tiempo. Eso sí que no lo compra. Tampoco, aunque si tienes dinero, eres más saludable. Puedes ir al gimnasio, puedes... No. Pero estás enfermo, el tiempo, la vida. Pero este hombre quiso, ahí en Hechos 8, quiso utilizar el dinero para hacer la obra de Dios. Y no hemos aprendido la lección todavía en nuestros días. Creemos que para hacer la obra de Dios necesitas dinero. Cuando tienes dinero, entonces abres la obra de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, el poder de la oración y el poder del Evangelio. Y que Dios haga el resto. Pero no podemos determinar que si tengo dinero haré aquello o haré aquello otro. Tenemos que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y dejar que el Señor haga el resto. Pero nos muestra un buen ejemplo. Simón el mago: yo quiero ese poder, ten dinero. No, tu dinero fallezca contigo, no me sirve. Pero ahí vemos el ejemplo de la naturaleza humana. ¿Entendemos bien? ¿Nos enfocamos en esta situación histórica? Porque esto solamente es el principio de nuestra niebla espesa, el principio de nuestras luchas, porque ahora van a empezar dentro de la iglesia, no de fuera, de dentro de la iglesia, lobos rapaces que van a venir a devorar el ganado, y van a empezar a decir falsas enseñanzas, y van a empezar herejías, divisiones, contiendas, líos, y al final esa frase famosa que cierto hombre dijo, que es verdad. ¿No suena, verdad? Y aún retumba esa frase en las paredes de muchos templos. La primera de las herejías que quiero mencionar son los docetistas. Y vamos a ver estas herejías rápidamente, como decimos en catalán, 4 pinceladas. O sea, 4 pinceladas. No soñes tortillas ahora, ¿eh? Escuchad aquí. Vamos a ver 4 puntos rápidos sobre estas herejías. Pero nos va a dar una fotografía bastante exacta de lo que estaba pasando ahí. Doceo, o doqueo en latín, quiere decir aparentar, asemejar. ¿Qué enseñaba? Esta gente enseñaba que Cristo era tan divino que no podía ser humano. No podía tener un cuerpo material. No podía sufrir y morir. Solo aparentó hacerlo. Ahora, la Biblia nos dice que Jesucristo gustó la muerte. Esa palabra en griego es clave. Cuando la Biblia gusta la muerte, no está diciendo, como yo cojo una cuchara de azúcar, me la pongo y digo, qué buena que está el azúcar, me está gustando. No es esa la palabra. Ahí la palabra quiere decir que experimentó en toda su intensidad. Así que sí, Cristo tuvo un cuerpo material, sufrió y murió por mis pecados, pero los docetistas no lo creían. Creían que Jesús fue carne y sangre. Ahora, escuchad esto, es realmente retorcido. Pero Cristo fue una persona separada que abandonó el cuerpo de Jesús antes que éste muriera. O sea, que tenemos a Jesús
Yoshua ben David, Josué hijo de David, Jesús hijo de David. Tenemos a Jesús y tenemos a Christus, al Cristo, al Mesías. Y este Cristo estaba dentro del hombre Jesús. Y cuando el hombre Jesús fue crucificado, entonces el Cristo abandonó ese cuerpo, salió de ese cuerpo y quien quedó fue el Jesús humano. Y fue el Jesús humano quien sufrió y murió. No fue Cristo. ¿Vale? ¿Es esto lo que la Biblia nos dice? No. Pero esto estaba siendo abrazado y creído por muchos creyentes en el principio. Los docetistas creían también que el Evangelio de Pedro era la clave para todas sus enseñanzas. Pedro había escrito un Evangelio. ¡Wow! Si el apóstol lo ha dicho, será verdad. El problema es que no lo había dicho el apóstol. Era una falsificación del siglo II y estaba siendo seguido por creyentes que abrazaban el docetismo. Se encontró en una tumba de un monje del siglo VIII, y esto es un dato histórico si queréis apuntarlo. El Evangelio de Pedro al final se encontró una copia en el siglo VIII. Pero este Evangelio decía cosas como esto: él estaba callado, como si no tuviera dolor. Mi poder, me ha dejado atrás. Un Cristo, un Jesús derrotado, rendido, inútil. Era el tipo de Cristo que los docetistas predicaban. Gracias al Señor, esto fue denunciado como herejía por Serapión, no Sarrompión, eso es otra cosa, Serapión, obispo de Antioquía. Pero fijaros la fecha, en el 199. ¿Cuántos miles fueron engañados por la falsa doctrina del docetismo? ¿Lo habéis apuntado? Bien. Si voy demasiado rápido, hacen señales de humo o cualquier cosa. ¿Paso? Ahí la tenéis otra vez. El Evangelio de Pedro, falsificación del segundo siglo, se encontró en la tumba de un monje del siglo VIII. Él estaba callado como si no tuviera dolor. Mi poder, me ha dejado atrás. Y esta herejía del docetismo fue denunciado como herejía en un folleto escrito por Serapión, obispo de Antioquía, en el año 199, año Domine, el año del Señor, 199. ¿Bien? Sigo. Los adopcionistas, un hombre llamado Theodotus, final del siglo II. Estos adopcionistas enseñaban una cosa semejante, parecida, pero diferente. Enseñaban que Jesús fue un mero hombre, producto de una relación normal, o sea, nació como nacen todos los hombres, porque al fin y al cabo eran un mero hombre. Lo que pasa es que este hombre adoptó su naturaleza divina. Fue escogido por Dios en el bautismo. ¿Recordad el pasaje de la Escritura? He aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En ese momento fue adoptado como hijo. Y en ese momento ese Jesús, que era un mero hombre, se convirtió en una divinidad. ¿No recuerda esto la mitología griega, romana? ¿Cuántos hombres se convierten en dioses? ¿Sabéis que la Biblia es el único libro religioso, la única historia religiosa en el cual un dios se convierte en hombre?